El tema económico, Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, está con nosotros porque si hay algo que ha causado polémica ayer en las declaraciones, polémica en el tema económico, hay que decirlo, en las declaraciones del presidente Vizcarra han sido dos cosas. Primero, no observar, no dar ninguna alternativa a la ley planteada por el Congreso, que de todas maneras se iba a promulgar, y además de eso, plantear que se saquen 3.000 soles más de la AFP en este contexto. ¿Cuál es el sentido, si el Congreso va a aprobar una ley con la que el gobierno no está de acuerdo, de plantear otra salida en el mismo sentido? A ver si el señor Miguel Castilla nos ayuda a entender. No desde el punto de vista del ciudadano, que entendemos necesita ese dinero y lo quiere, y eso es absolutamente comprensible, sino desde el punto de vista del gobierno, de cómo está manejando el tema. Muy buenos días, señor Castilla. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo evalúa lo ocurrido ayer, tanto en la reacción del Congreso, que insiste en publicar la ley que han planteado, como en el anuncio del gobierno en permitir sacar estos 3.000 soles en tres armadas? A ver, yo hubiese pensado que la declaración del presidente ayer de anunciar dos cosas, el decreto de urgencia, digamos, donde se amplía los 3.000 soles pagaderos, digamos, en tres armadas y beneficiando a un número importante de afiliados, más el proyecto de ley de crear una comisión, que de hecho no se requería un proyecto de ley, esa comisión se podría haber hecho como un decreto supremo por parte del Ejecutivo. Era una forma quizás de que el Congreso no insistiera en este proyecto. Lo que he entendido es que el presidente no observó esa ley se va a promulgar. Y aparte ahí está otro decreto de urgencia. Entonces lo lógico, digamos, lo obvio sería ya no promulgar el decreto de urgencia, porque, digamos, todo esto comienza ya a minar y perforar el sistema, el fondo de los afiliados. Ahora, exactamente. Y además el Congreso y el Ejecutivo en distintas medidas están yendo en el mismo sentido, ¿no es cierto? Y eso era justamente lo que no se lamentablemente me temo que sí, y en temas económicos esto es un precedente complicado, porque usualmente la economía y la política han ido por cuerdas separadas, vemos en nuestro país. Ahora, es obvio, señor Castilla, que que esta no es una situación normal. Que decirle a las personas, espérate, esa plata la vas a disfrutar en 20 años cuando hoy no tiene que comer, es difícil. Entonces, era natural que salieran medidas para que las personas pudieran aprovechar parte de ese dinero, no todo, parte de ese dinero cuando efectivamente lo necesitaran. ¿Por qué el presidente no ha planteado ninguna alternativa al Congreso? ¿Por qué por lo menos, porque entre lo que plantea el Congreso y lo que plantea el presidente son demasiados extremos? No hay un punto medio más que hubiera podido servir de convencimiento. Es demasiado naif pensar que porque el gobierno dice vamos a entregarle 3.000 soles en tres armadas, el Congreso iba a dar marcha atrás con respecto a su medida, que es mucho más atractiva para el poblador, obviamente, para el ciudadano. Sí, acá lamentablemente parecía que hay una competencia de poderes, digamos, a ver quién da la propuesta más efectista, y eso no está bien, Patricia. Porque, un ejemplo de vuelta, porque acá creo que vamos a acabar con el decreto de urgencia y la ley del 25%, ambas cosas. Me temo que eso puede ser un escenario que puede ocurrir. Y acá, por ejemplo, cuando se hizo hace unos años la ley del retiro del 95,5% del fondo de afiliados, esto significó un retiro en más o menos 3 a 4 años de 25.000 millones de soles del sistema. ¿Ok? Y el proyecto de ley y la ley que va a insistir probablemente el Congreso es un poco más de eso, 30.000 millones de soles en 10 días. Entonces, acá, digamos, está primando de verdad la irresponsabilidad, quizá de lado y lado, y lo que no se ve es que estamos hipotecando, digamos, las pensiones futuras, y hay otras formas de poder atender las necesidades de las familias. Ya se ha hablado de los bonos, digamos, el gobierno está muy activo tratando de darle plata a la gente para que pueda, digamos, paliar esa situación tan crítica
y se entiende, es totalmente entendible. Pero también es entendible que la gente, y disculpe, esta es mi última pregunta para pasarle la pelota a mis compañeros, también es entendible que la gente quiera usar parte de ese dinero. Yo particularmente, hemos puesto los ejemplos de un padre de familia que no le puede pagar el día de hoy la universidad a su hijo, siente que una inversión a futuro es pagarle la universidad a su hijo y no quedarse con un monto que probablemente no le dé una pensión necesaria en el futuro. O sea, la situación es tan compleja que no se puede seguir pensando en términos tradicionales. Correcto, no, yo estoy de acuerdo con eso y por eso es que incluso hoy yo planteo de que, entonces vayamos, si vamos a ir a una reforma de pensiones, bueno, vayamos a una reforma de pensiones, pero hagámoslo un momento de tranquilidad, que la economía se normalice. Sí. Y eso creo que es lo importante, porque ahorita... Pero la medida hoy para el ciudadano que tiene que pagar la universidad hoy, 12.500 es demasiado, 3.000 parece poco, ¿se pudo haber planteado algo intermedio? Yo creo que siempre se puede plantear algo intermedio, pero parece que los puntos medios no han sido parte de los cálculos del Ejecutivo, ¿no? Por lo menos así lo estoy viendo yo. De acuerdo. Pero evidentemente, señor Castilla, el Congreso va a insistir en lo suyo, en su proyecto, y lo va a aprobar. Hemos escuchado a los voceros de todas las bancadas, también a los de la mesa directiva, y todos van en ese sentido, ¿no? Entendemos que no es el mejor momento para modificar cómo opera el sistema, una reforma integral será luego, imaginamos que pase la crisis, pero lo que va a ocurrir es que se va a aprobar ese retiro de hasta el 25% y la gente lo va a utilizar. No, es probable, ¿no? O sea, si ya está aprobado, no veo ninguna razón por la cual no lo utilicen, por más que sea optativo, digamos, no obliga, sino da la opción a los que tengan esos saldos. Pero curiosamente ese proyecto, y ya se ha dicho anteriormente, ya creo que es llorar sobre leche derramada, no necesariamente le va a llegar a los que más necesitan, van a llegar a los que tienen fondos más, digamos, saldos más elevados. Entonces, la gente que más necesita hubiese sido completamente, su problema hubiese sido resuelto con la iniciativa del Ejecutivo. La inicial, la de los 2.000 soles, sí. Bueno, ahora se le añade los 3.000 soles. Su problema estaba resuelto. Esto tiende a ser lo que se llama regresivo, o sea, está ayudando a los que más tienen, lo cual también resulta paradójico que esa arista no la hayan visto los congresistas. Pero bueno, van a tener eso y ahora se va a tener que reconstruir el sistema de pensiones, porque es de un solo cocacho perder 6 puntos el PBI, el sistema como un todo, con los efectos que ya se han mencionado anteriormente, ocasiona... ¿Qué pasó? A ver, recuerde, ¿qué podría pasar? O sea, ¿y qué pasó con los pensionistas? Porque estamos pensando en las personas. El foco en esta emergencia son las personas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con ese retiro de hasta el 95% para personas que ya estaban próximas a su jubilación? Bueno, lo que pasa es que en ese caso la gradualidad ayudó, porque fue un tema que se hizo, Ricardo, a lo largo de 4 años. Pero recordemos, ministro, que también se habló de un cataclismo, que el sistema se iba a caer, que iba a ser una desgracia, y al final no pasó nada. Entonces la gente no cree pues en esos argumentos, ¿no? Es cierto lo que dice Patricia, pero igual tenemos un problema. Sí. Tenemos 2 problemas que resolver. Uno es cómo le aseguramos que la gente no se muera de hambre en sus casas, y esta angustia es real, digamos, no es ficticia y tal. Y tenemos ahora un problema de cómo rehacemos el sistema previsional, bajo un nuevo esquema y tal. Esos son los dos, uno es de corto plazo y el otro es de mediano plazo. Sí, señor Castilla, le voy a pedir un momentito que no se espere para una pausa. Tenemos todavía muchísimas preguntas que hacer sobre el futuro de la economía de los peruanos. Vamos a una pausa y regresamos. Entonces, ese anuncio hecho por el presidente del Congreso respecto de las AFPs. Doctor Luis Miguel Castilla, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, usted publicó un artículo en el diario La República en el que define algunos lineamientos para una reforma integral, más allá de lo que estamos viendo que pasa concretamente el día de hoy. Y usted, que ha trabajado en el BID, trabajando de una manera comparativa este tipo de temas de mediano y largo plazo, sostiene que hay una inequidad entre el sistema privado y el sistema público y critica que se haya cuestionado que en Chile, que es el país pionero en los fondos privados de pensiones, se haya acrecentado el rol del Estado en las jubilaciones privadas. Esas 2 ideas, ¿cómo piensa usted que podrían plasmarse, inspirar una reforma en nuestro país?
Sí, bueno, creo que Chile, siempre miramos a Chile, digamos, para hacer las reformas y a veces eso es bueno y a veces cuando hay también reformas que van en sentido contrario también hay que mirarlo, ¿no? Yo creo que esto es un fenómeno que no solamente es nuestro, es en general hay un descontento de cómo se ha venido manejando los fondos de pensiones y si uno ve, por ejemplo, el caso de la ONP acá, uno ve que, yo estaba viendo ayer las cifras y cada vez más dependen de sus propias inversiones, de cómo maneja, digamos, los fondos públicos en el sistema público, que en transferencias del gobierno. Entonces yo creo que habría que repensar, sin ideologías, cuál podría ser un rol más activo del Estado, ¿no? Quizás sea importante hacer una división de trabajo, y eso es lo que los chilenos están estudiando, de que el manejo financiero de los fondos lo hagan los gestores privados porque ellos conocen de eso, pero todo lo que tiene que ver con relacionamiento con el usuario, con el afiliado, eso sea algo que el Estado pueda hacer. Entonces, si eso se hace a través de una, digamos, una AFP pública o se hace a través de una regulación distinta, son temas que se van a tener que discutir. Pero los dos elementos que yo señalo en mi artículo que creo que son importantes es que si uno habla de una reforma previsional, automáticamente tiene que abordar dos problemas. Uno es el hecho de que tengamos un mercado altamente informal, porque el hecho de que tengamos baja cobertura es un reflejo de la informalidad en el mercado laboral. Y lo otro es que como tenemos mucha gente por fuera del sistema, significa que el Estado va a tener que ponerle el bolsillo y va a tener que financiar un pilar solidario, ¿vale? Es decir, un pilar no contributivo tipo pensión 65, pero mucho más amplio. Y eso significa una presión muy fuerte hacia el fisco. Y probablemente en ese momento sí se tenga que hacer una reforma tributaria, sí se tenga que aumentar el nivel de ingresos que tiene el Estado para financiar esa reforma. Entonces, yo creo que si es que la propuesta es seria de parte del Ejecutivo y de parte del Congreso, bien sea ahora o más adelante, se tienen que abordar esos dos otros temas. Porque si no estamos hablando de una ilusión, de algo, digamos, que no tiene sostenibilidad, y por eso es lo importante de hacer esto de manera técnica. Ahora, obviamente lo técnico no es suficiente, tiene que haber consensos, y yo creo que estamos ahora, no nos podemos dar el lujo de quedarnos sin un sistema previsional, porque finalmente quien tiene que pagar esto son todos los contribuyentes a través de sus impuestos, y hacia eso estamos yendo. Entonces yo creo que ahora, que una vez que se normalice la situación, habría la necesidad de repensar esto seriamente. Hay un trabajo que hizo el MEF hace un tiempo, que es el punto de partida, y espero que esto se haga una vez que la economía se normalice. Estamos en un escenario bien complicado, sí. bien complicado. Yo vi la presentación de la ministra de Economía ayer en el Congreso y muestra una caída de la economía de 14 puntos de PBI, o sea, es una caída monstruosa. Entonces, yo creo que no perdamos de perspectiva lo que efectivamente tenemos ante nosotros. Es una crisis brutal, que nunca la hemos tenido, y yo creo que todas estas peleas no ayudan en nada. Sí, señor Luis Miguel Castilla, usted ha sido ministro de Economía. Correcto. Conoce cómo funciona el Estado y qué corresponde hacer. La responsabilidad del gobierno, porque el doctor Natalia Primo es abogado constitucionalista, nos alcanza la siguiente observación. Si no hay observación del gobierno para el proyecto enviado por el Congreso, ya ni siquiera hay espacio para la insistencia, se promulga lo aprobado sin más trámite. Por el contrario, si el gobierno hubiera observado ese proyecto, habría requerido un nuevo análisis, máxime si se tendría que evaluar el decreto de urgencia que está también anunciando el Ejecutivo. Es decir, ya el Congreso de la República no necesita siquiera en insistir en su proyecto. Como el gobierno no observó, se promulga directamente. El presidente del Congreso va a proceder a su promulgación sin mayor discusión cuando esto requería, evidentemente, otra evaluación. Y esa, dice, es la responsabilidad del Ejecutivo al no haber observado. Va esto a aprobarse sin mayor trámite. No, y eso probablemente tiene razón el doctor Amprimo. Es así, hay plazos fijos y si uno, digamos, no se pronuncia, entonces no tiene ni siquiera la oportunidad de plantear ese punto intermedio que Patricia hacía alusión. Sí, entonces,
ya no hay. Entonces, ahorita, pues estamos en el peor de los mundos, creería yo, porque pueda que ya ese proyecto se dé y ahora habría que ver si el Ejecutivo decide retirar el decreto de urgencia que aprobó el día de ayer en Consejo de Ministros. O sea, yo creo, por eso digo, estas decisiones se está politizando la economía de una manera increíble y eso no ayuda cuando tenemos una crisis brutal y que está afectando a millones de personas. O sea, una de las características, señor Castilla, de la altísima popularidad que tiene un gobernante es que le permite tomar a veces medidas no tan populares y la gente las acepta. Y tal vez creo que se está equivocando, se puede estar equivocando el foco porque no se trata de alimentar la popularidad, sino usarla y ponerla al servicio de las medidas que se tienen que tomar. En este sentido, sí me gustaría preguntarle que parece que claramente el presidente no quiso observar la ley porque no era popular observarla, porque la gente está de acuerdo con ella. Sin embargo, tratemos de mirarle el lado B. Se necesita inyección de dinero en el mercado para que la gente consuma. Y si esto se ha sabido desde siempre, pues la gente tiene plata y la economía se reactiva. Sí, claro. Esa no puede ser ya buscándole el lado B a la mala noticia de las AFPs o a la decisión poco técnica de las AFPs. Esa no puede ser una, digamos, consecuencia positiva. Bueno, yo creo que hay que verle el lado B y del lobo un pelo. O sea, ahora sí van a haber más recursos, la gente va a tener eso para poderles ayudar a paliar esta situación. O sea, ya creo que hay que hacer control de daños en términos del impacto negativo y aprovechar que va a haber esa inyección de liquidez adicional. Pero reitero, los afiliados van a perder el valor de sus fondos, eso es real, eso no es ficticio, eso va a pasar. Y las pensiones futuras se van a ver afectadas. Claro, ustedes dicen, la vez pasada se hizo algo similar y no pasó nada. Bueno, esta vez creo que es distinto, porque cuando se hizo eso no estábamos en medio de una crisis internacional. Ahora, yo entiendo que el Ejecutivo... Miguel Castilla, le interrumpo 2 minutos justamente para continuar la conversación, porque en el Congreso están hablando del mismo tema y es interesante escuchar lo que están diciendo. Carlos Villarreal con nosotros. Bien, gracias Patricia. En estos momentos el presidente del Congreso ha dicho ya que el Congreso justamente va a promulgar la ley de las AFPs, o sea, la que permite el retiro de hasta el 25% del fondo de las AFPs. Escuchemos a Merino. Votando a favor o votando en contra, recogiendo un clamor popular que creo que lo ha recogido el Congreso de todos los más de 6 millones de aportantes a su fondo de ahorro personal de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, va a pedir a Oficialía Mayor justamente que se le alcance el proyecto de la autógrafa y ha pedido también a los vicepresidentes del Congreso, los miembros de la mesa directiva, que también pongan sus firmas. Ha vuelto a su sitio el presidente del Congreso en la mesa principal aquí en la sala, Raúl Porras Barrenechea. Esto es algo obviamente desacostumbrado, me refiero a la realización de conferencias de prensa. Lo que pasa es que el ambiente es mucho más grande en la sala Porras Barrenechea y los congresistas están guardando la distancia respectiva en relación a los periodistas. Están esperando aquí justamente que se cumpla con el trámite para que Oficialía Mayor alcance la autógrafa del proyecto de ley y el presidente del Congreso, además de los miembros de la mesa directiva, puedan firmar la misma y por lo tanto ya queda promulgada ante el hecho de que el presidente de la República ayer no la observó y, por supuesto, de acuerdo a la Constitución, queda ya en facultad del Congreso la promulgación de la misma. Es RPP Noticias en una transmisión en vivo y en directo desde el Congreso de la República. Ha dicho también el presidente del Parlamento que esperó este poder, el poder legislativo, esperó el pronunciamiento del presidente en el plazo de ley establecido y simplemente al no digamos, observarle al jefe del Estado, pues ya queda en manos del Congreso la promulgación. Le alcanzan en estos momentos justamente la autógrafa. Muy bien. Le alcanza la autógrafa al presidente del Congreso y él va a firmarla y así quedará promulgada. Muy bien, Carlos, aquí estamos viendo en vivo y en directo lo que sabíamos ya iba a ocurrir y, como decía el economista Castilla con quien estamos hablando, esto ameritaría que el decreto de urgencia del gobierno que ya otorga 3.000 soles ya no salga, pero puedo apostar doble sobre sencillo que probablemente también salga, porque esto parece una carrera de quién da más. Señor Castilla. Para terminar, Patricia, sí. el tema constitucional, el doctor Natalia Primo dice, artículo 108 de la Constitución establece que si no hay observación es obligación del presidente del Congreso, ya no es una
potestad, es obligación de él promulgarla, lo que está haciendo ahora mismo, por ejemplo. Muy bien, Miguel Castilla, con la última pregunta ya, porque tenemos que ir cerrando la entrevista. Hay una suerte de difícil equilibrio entre pensar en el hoy y el mañana. Creo que si hay algo que está pasando con esta pandemia es que no nos permite ni siquiera imaginarnos lo que va a pasar al día siguiente. Esperanza de que se calmen un poco los ánimos populistas de todas partes y se empiecen a tomar medidas que superen el problema hoy, pero que no hipotequen el futuro. Ojalá, porque ese ha sido básicamente el secreto de los últimos 30 años, ¿no? A ver, yo creo que lo más importante para ser optimista es que, como la noticia previa, que consigamos una vacuna, un remedio, digamos, a esta pandemia. Porque mientras vivamos bajo ese peligro, la economía va a tener una gran incertidumbre. Entonces, ahora que se están juntando el gobierno con el sector privado para ver una forma de reiniciar las actividades productivas, por acá, ojo, cada día que la economía está en cuarentena pasa una factura altísima. Son entre 300 y 400 millones de dólares diarios que se pierden en actividad productiva. Entonces, es una difícil disyuntiva, salud, economía, pero yo creo que tenemos que comenzar a pensar cómo salimos de esto, porque no hemos salido de esta situación lamentablemente, y pensar aquellas cosas para reactivar la economía. Están los proyectos mineros, proyectos, digamos, que falta, digamos, un impulso mayor que habría que darle, porque si no vamos a caer en una... Por eso para los alumnos que no cuenten con una herramienta de trabajo en casa, algunas universidades ofrecen entregar laptops o iPads, así como paquetes de datos móviles gratis a estudiantes y docentes. Son más de 40 universidades las que han iniciado clases virtuales. Sin embargo, casi la mitad del total de universidades en el país aún